Cuando yo tenía 19 años, una vez le escuché a un seminarista decir lo siguiente. Cuando le preguntaron por qué quería ser sacerdote, este hombre dijo: cuando yo me muera, quiero haber entregado mi vida por algo que valiera la pena, por una causa que fuera realmente consistente para poder decir, sí, lo que yo hice valió la pena todo esfuerzo. Esas palabras nunca se me olvidaron y me ayudaron mucho a hacer un discernimiento vocacional. Yo soy el Padre Javier, soy consagrado de la Comunidad de Alianza en la Misión de Santiago de Chile y soy consagrado sacerdote hace ya casi 12 años. Me ordené en el mes de noviembre del año 2008 y desde aquel entonces, y yo creo que desde mucho antes, puedo decir que no tengo duda ninguna respecto del llamado que Dios me ha hecho a este estado de vida que es el sacerdocio. A lo largo de mi vida en la comunidad católica Shalom, me ha tocado compartir muy de cerca y de igual a igual en materia de proceso de búsqueda de la santidad con célibes y con matrimonios, hombres y mujeres casados, y puedo comprender a la luz de la vocación de ellos cuál es la riqueza que Dios me ha entregado a partir de mi propio estado de vida. Para poder contar y compartir un poco sobre cómo surgió esta vocación y este discernimiento al sacerdocio, tengo que remitirme precisamente al momento en que yo, muy adolescente, o más bien casi un niño, me estaba preparando para recibir por primera vez a Cristo sacramentado. Acá en Chile, la costumbre es que un niño se prepare a partir de los 7 u 8 años para recibir a Jesús después de haber participado de un proceso de catequesis durante 2 años. Mi familia, no tan católica, no muy practicante, me invitó a que yo hiciera este proceso recién a los 13 años. Eso me obligó a recibir por primera vez a Jesús a los 15 años. Yo ya era un adolescente, no era un niño que estaba recibiendo a Jesús. De alguna manera eso me ayudó muchísimo. No digo que para todos sea igual, pero para mí me ayudó muchísimo a comprender cuál profundo es el misterio del sacerdocio en relación al sacramento de la Eucaristía. Cuando entré en este proceso de catequesis para recibir a Jesús, paralelamente comencé a participar del grupo de acólitos. Estaba cerca del sacerdote, estaba cerca del altar, podía comprender y podía estar viviendo ese momento de la Eucaristía mucho más cerca de lo que estaba viviendo el resto del pueblo fiel en la parroquia. Y eso para mí fue de a poco conquistando mi corazón. Comprender y ver al sacerdocio a ese hombre común y corriente que nada se diferenciaba de mi padre o de mis tíos, y que tenía la misma edad que ellos, pero que vivía su vida, su historia, su vocación de una manera totalmente diferente. Él podía realizar algo que otros no podían realizar. Y uno podría decir, sí, a muchos de mis amigos no les llamaba para nada la atención, pero a mí me empezó a llamar de una manera profundamente, de una admiración muy grande, cómo este sacerdote o estos sacerdotes celebraban la Eucaristía. Había algo más que un mero rito, había algo que yo podía percibir solamente por la gracia de Dios, que no se trataba solamente de repetir palabras y repetir acciones. Había algo que se estaba configurando entre lo que el sacerdote era y lo que el sacerdote decía. Y en algún momento, ya con el pasar de los tiempos, cuando escucho este testimonio de ese seminarista que decía: yo quiero morir, que mi vida, cuando se la presente a Dios el día de mi muerte, quiero que sea precisamente una vida de entrega, una vida configurada con Jesucristo, porque eso le hacía sentido. Yo comencé a cuestionarme de todas las decisiones que yo había generado en mi vida, de lo que yo estaba optando por mi vida universitaria, si todo lo que yo estaba haciendo al momento de mi muerte tenía un pleno sentido. Y esto
lo comencé a confrontar con el sacerdocio. Y yo dije, el sacerdocio me hace un sentido mucho más pleno que esta vida laical que yo estoy llevando. Y no porque menospreciara la vida laical, sino que yo veía una inclinación, un amor profundamente mayor por sobre esa vida que yo tanto admiraba y que de alguna manera fue conquistando mi corazón y que fue haciendo que todas las otras cosas, todas las otras dimensiones de la vida del laico comenzaran a carecer de sentido para mí. Pues bien, junto con eso, yo fui percibiendo que la vida eucarística y también en mi parroquia comencé a adquirir ciertas responsabilidades pastorales. Ahí yo comencé a percibir que Dios me llamaba en medio de todo este pueblo de jóvenes que tenían mayores virtudes que yo, precisamente para poder estar al frente, para poder pastorear. Con 19 años era el encargado de la liturgia de mi parroquia. Con 19 años lideraba grupos de preparación para el sacramento de la confirmación. Con 19 años comencé a ser un referente no solamente para los jóvenes, sino que también para el resto de la comunidad parroquial. El discernimiento comenzó mucho más serio, no solamente cuando yo dije cómo quiero gastar mi vida. El discernimiento comenzó más serio cuando en mi oración personal comencé a percibir que había un Dios que me invitaba a configurarme con Él en la Eucaristía, pero después comencé a comprender que la Eucaristía no era otra cosa sino que el sacrificio de la cruz y de la resurrección. Había un Dios que paulatinamente me invitaba a dar mi vida en sacrificio por los demás, sabiendo que siempre en mi vida iba a haber resurrección, que en mi vida no todo podía ser cruz, pero que todo lo que yo estaba llamado a hacer era un sacrificio por la salvación de los otros, sabiendo que Dios haría resurrección en mi vida y también en la de los demás. Mi oración personal comenzó a llenarse de sentido cuando Dios me invitó a colocarme en el lugar de su Hijo Jesucristo para precisamente dar vida en rescate por otros jóvenes, por otras personas. Nosotros en mi pastoral, cuando yo estaba en la parroquia, salíamos a repartir desayunos a las 5 de la mañana a las personas más pobres y yo me empecé a dar cuenta de que en el fondo mi vida ya no tenía sentido solamente mirándola en mí mismo, sino que siempre en relación a los demás. Levantarme temprano cuando uno es joven, siempre eso es una tortura, pero esa tortura, ese sacrificio, solo adquiría sentido cuando lograba tocar el amor que Dios entregaba a aquellos que me rodeaban. Jóvenes, adultos, los más pobres, parte de mi comunidad. Entonces, primer aspecto de discernimiento fue la cercanía con la Eucaristía siendo yo tan joven. El segundo fue cómo Dios fue hablando a mi corazón a partir de proyectar mi vida hacia futuro, hacia el día de mi muerte, cuando yo le presente a Dios toda mi historia y comprender que a la luz del laicado y a la luz del sacerdocio, el sacerdocio comenzó a adquirir más sentido al momento de decir, esto es lo que quiero presentarle a Dios. Y en tercer lugar, fue también la opinión, hablemos del censo que tiene el pueblo de Dios. La gente comienza a percibir que uno tiene aptitudes y que Dios a uno le va dando ciertas virtudes y ciertas gracias. Y Dios también habla por el pueblo santo. Era impresionante cómo tantas personas de mi comunidad comenzaron a decirme explícitamente, Javier, tú tienes rasgos sacerdotales. Los otros también son la voz de Dios que me habla. Entonces yo comencé a percibir que había algo en mi corazón, había algo que se proyectaba hacia el futuro y había una voz de Dios que se pronunciaba también a partir del pueblo santo que me rodeaba. Ahí fue como comencé a decir, sí, esto no puede ser simplemente una ilusión que yo me he generado, sino que hay un Dios que está hablando y que me mueve a entregarme por amor,
a entregarme como víctima en favor de los otros, a configurarme con su Hijo Jesucristo y a colocarme al frente. Al frente no para mostrarme, sino que para ofrecerme. Tomar del pueblo lo que la gente tiene para entregarle a Dios, no para lucirme, sino para poder colocarme como mediador. Y desde esa perspectiva he comprendido también el sacerdocio hoy en día. El sacerdocio no es para lucirse. Hay veces que uno se coloca todos los ornamentos para celebrar la Eucaristía y uno se destaca mucho más de entre el pueblo. Y ahí es cuando yo recuerdo aquel momento en que dije, esto no es para mí, esto es para poder acoger del pueblo santo lo que el pueblo santo tiene para entregarle a Dios y recibir de Dios las gracias para derramarlas en el pueblo santo como otro sacerdote lo había hecho hacia mí. Yo dije, ese es el momento, en ese momento yo dije, a esto quiero gastar mi vida. Es así que quiero presentar mi vida el día de mi muerte ante Dios. Entregándole a Dios lo que el pueblo necesita entregarle a Dios y recibiendo de Dios todas las gracias y entregándoselas al pueblo, no por mérito, sino solo por gracia de Dios que me escogió para ser mediador de su gracia entre mis hermanos. Es impresionante y vuelvo a repetir, finalizo con esto, el testimonio es, yo reconozco cuántas personas alrededor de mi vida, incluso mi propia familia, que fueron comprendiendo de que todos mis estudios universitarios, de que todo lo que yo hacía no me hacía pleno en comparación a la gracia que Dios estaba derramando y ese corazón sacerdotal que Dios estaba generando en mí. La gente alrededor mío hablaba y hablaba muy fuerte. Es como cuando uno le dice a una persona, tú tienes vocación de papá, tienes vocación de esposo. Cuando uno reconoce a un joven que tiene la vocación de ser célibe y de entregarse por amor a los demás, pues bien, yo hoy en día no me quedo callado cuando veo una persona que tiene vocación al matrimonio. No me quedo callado cuando veo una persona que tiene vocación al celibato, porque otros no se quedaron callados cuando me dijeron, Javier, reconozco en ti signos sacerdotales de un Cristo que se pone entre los hombres y Dios para ser mediador de todas las gracias que Dios quiere derramar en su pueblo. Desde esa perspectiva yo reconozco que la mayor gracia que tuve para poder reconocer mi vocación sacerdotal es decir, sí, entre Dios y los hombres, no por gracia, o sea, no por mérito, sino por gracia exclusivamente de Él. Una gracia que no es reconocida solamente en mi oración personal, sino que también es reconocida por los demás, porque el sacerdote también es reconocido por el pueblo al cual Dios lo invita a servir.